Cronobiología y salud. Primero voy a definir qué es la cronobiología y a lo largo de la presentación vamos a definir qué es la salud desde un punto de vista cronobiológico. La cronobiología es el estudio de la organización temporal de los seres vivos. Dicho de otra forma, el estudio de los ritmos biológicos, de los mecanismos que generan esos ritmos, o sea, los relojes biológicos, y de la relación que tienen con los ciclos ambientales. La vida en la Tierra evolucionó en un ambiente cíclico, resultado de la rotación de la Tierra alrededor de su eje, generando la alternancia día-noche. Estos ciclos ambientales encuentran su contraparte en los ritmos biológicos que se manifiestan en toda la escala filogenética, desde organismos muy primitivos como las cianobacterias unicelulares hasta el ser humano. Aparte, se encuentran en todos los niveles de organización, desde la expresión génica, síntesis de proteínas, funciones celulares, funciones de órganos y sistemas, hasta el comportamiento humano. Bueno, pero ¿qué es un ritmo? Un ritmo es una función o evento biológico que se repite en el tiempo, siempre en el mismo orden y con el mismo intervalo. El ejemplo típico de un ritmo biológico es el ritmo de actividad-inactividad, que lo vemos y lo sentimos diariamente. Podemos tomar el ritmo que estemos midiendo, en este caso actividad, y graficarlo, el nivel de actividad en función del tiempo. Y podríamos tener algo así, o sea, mayor actividad de día, menor actividad de noche, y así sucesivamente. Lo que normalmente se hace es ajustar esta variable rítmica a una curva senoidal. Y así se pueden definir parámetros que definen el ritmo. Voy a mostrar solo dos parámetros. Uno es el periodo. O sea, si tomamos como referencia, por ejemplo, el punto máximo de actividad hasta que ocurre el próximo punto máximo de actividad, esto es la duración que tiene ese ritmo. En este caso es de 24 horas porque nos vamos a concentrar solamente en ritmos de 24 horas en esta presentación. Otro parámetro que define un ritmo y que es importante desde el punto de vista de salud es la amplitud, tomado en este caso como la distancia que hay entre el punto máximo de actividad hasta el punto mínimo de actividad. Esto tiene mucha importancia. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en una noche de insomnio? Nos movemos, nos levantamos, vamos al baño, vamos a tomar agua, o sea, este valor mínimo aumenta. Y como consecuencia de no haber descansado bien, al día siguiente nuestro nivel de actividad tiende a ser menor. Conclusión, este punto máximo baja. En otras palabras, disminuye la amplitud. Esto representa muy bien cómo el organismo comienza a manifestar señales de poca salud cuando la amplitud de los ritmos disminuye. Y hay otros parámetros. Bueno, siguiendo con el tema, con el ritmo de actividad-inactividad o sueño-vigilia, voy a mostrar de una forma esquemática el ejemplo de un roedor, porque es lo que se usa mucho en los laboratorios de cronobiología, para que vean cómo se grafica el ritmo de actividad en algo que se llama un actograma. Entonces, un roedor, cuando es colocado en una jaula con una rueda de actividad, tiende a subir a la rueda y estar activo durante su fase activa, obvio. Acá está marcado un intervalo de 24 horas con su ciclo oscuro claro. En este caso, en laboratorio, 12 horas de oscuro, 12 horas de claro. La oscuridad y la claridad también se pueden graficar en el fondo del actograma, así como está aquí. Bueno, ¿qué es lo que hace un roedor? Va a subir a la rueda y va a correr durante la oscuridad, porque los roedores, la mayoría, son nocturnos, o sea, concentran su actividad a la noche. Acá se dice, se ve claramente que hay un ritmo de actividad-inactividad, nada de actividad aquí, que está perfectamente sincronizado al ciclo externo claro-oscuro. Pero ¿qué pasa si eliminamos
esta pista temporal, porque el ciclo externo, claro-oscuro, día-noche, es una pista temporal, nos está indicando qué hora es. ¿Qué pasa si lo eliminamos? O sea, ponemos a este animal en oscuro constante. Ocurre que el ritmo persiste, pero con una diferencia, con un periodo un poco diferente a 24 horas. En este caso es un periodo mayor a 24 horas. Esto es lo que pasa en humanos también. O sea, esto es una demostración de que el ritmo es endógeno, es generado por algún mecanismo interno y que cuando el animal está en un ciclo claro-oscuro simplemente se sincroniza. Es como tener un reloj pulsera que atrasa una hora. Entonces, para estar ajustados a nuestra vida social, tenemos que todos los días adelantar el reloj una hora. Esto ocurre en un organismo a través de la incidencia de la luz en los ojos, como vamos a ver después. Vamos a seguir con el tema del ritmo de actividad-inactividad, pero en humanos. Los primeros experimentos en humanos se hicieron en cavernas, porque querían ver, aislar a la persona de pistas temporales. Un experimento clásico, conocido, hecho en la década de 60, me olvidé decir esto, perdón, que justamente se llaman ritmos circadianos, o sea, circa alrededor, diano de día, alrededor de un día, porque no son exactamente igual a 24 horas. Perdón por eso. Seguimos con el ritmo de actividad, inactividad, pero ahora en humanos. Les dije que el primer experimento fue hecho en cavernas. Este es el caso de un geólogo especialista en cavernas, estudio de cavernas, que se interesó en la década de 60 por los ritmos biológicos, se metió en una caverna por 2 meses, fíjense, en día 1 hasta el día 60. Tenía solo una luz y le comunicaba a los investigadores que estaban acampando afuera de la caverna cuándo se iba a dormir y cuándo no por radio, entre otras variables. Y fíjense en cómo se ve clarito el periodo mayor a 24 horas. Las barritas amarillas indican cuándo se iba a dormir y cuándo se despertaba. Pero lo importante es ver cómo todos los días, si bien de una forma un poco más irregular, comienza su actividad, sus sueños, su fase de sueño más tarde. Inclusive esta persona cuando salió de la caverna, habían pasado 2 meses, sin embargo, él estaba convencido que había pasado un mes debido a esto, a que su reloj va más lento. Seguimos. Otro ejemplo. Ahora, los experimentos se hacen en unidades de aislamiento. En los laboratorios de cronobiología humana tienen como departamentos muy bien puestos que se les paga generalmente son estudiantes que se quieren aislar para estudiar, se les paga para que estén dentro de esas unidades de aislamiento por 1 o 2 meses mientras se les registran diversas variables comportamentales y fisiológicas. Y les doy un ejemplo. Este es el caso de un alumno de medicina que primero, en estos primeros 10 días, estaba en condiciones naturales, en su vida normal, y fíjense cuándo dormía y cuándo estaba activo día tras día. Se ve que está claramente sincronizado. Un detalle, estos 2 días seguramente fue viernes y sábado porque tendemos a irnos a dormir más tarde y levantarnos más tarde cuando no tenemos las pistas sociales, justamente porque tenemos un periodo endógeno mayor a 24 horas. Fíjense qué pasa cuando entra en la unidad de aislamiento, donde no hay ventanas, no tiene internet, el contacto con los investigadores es aleatorio, o sea, no tiene noción de la hora externa. Su reloj biológico entra en libre curso expresando tal cual es su periodo endógeno de mayor de 24 horas. Y aquí la persona vuelve a su vida normal y se resincroniza perfectamente a el ciclo externo. Fíjense que acá comienza a irse a dormir todos los días más o menos a medianoche. Ese es el caso de ritmos de actividad-inactividad o sueño-vigilia. Ahora, ¿qué pasa debajo? ¿Qué pasa en el organismo, en todas las variables fisiológicas que están teóricamente sustentando este ritmo comportamental? Eso lo vamos a ver esquemáticamente con algunos ejemplos. Entonces acá coloqué, en la ordenada vamos a poner la intensidad de determinadas variables y acá coloqué
el tiempo, 2 días, 2 alternancias día-noche, para poder visualizar el ritmo. Si nos toman una muestra de sangre a cada 2 o 3 horas y miden nuestro nivel de cortisol plasmático, vamos a tener algo así. Fíjense, nuestro cortisol está alto, es más, fíjense acá que comienza a aumentar antes del amanecer, antes de despertarnos. La línea de base es que está alto durante el día, va bajando y llega a su punto mínimo en el medio de la noche. El cortisol es la hormona de la actividad, del estado de alerta, de nuestro grado de eficiencia, moviliza glucosa, estimula el metabolismo, nos prepara para entrar en actividad. Más allá que también es la hormona del estrés. Si, por ejemplo, estamos acá y de repente hay, no sé, un temblor, seguramente va a aumentar nuestro cortisol porque nos vamos a estresar un poco. Lo mismo si pasa en el medio de la noche, si estamos acá y hay un temblor o un intento de robo, nuestro cortisol va a aumentar partiendo de esta línea de base, de la línea de base de la noche. O sea, lo que quiero decir es que hay un ritmo endógeno de una variable y cualquier estímulo externo o comportamental va a tener su efecto a partir de esta línea de base que es rítmica. Otro ejemplo, temperatura corporal. Fíjense en que lleva un patrón muy similar a la del cortisol, pero es independiente. Si bien somos animales homeotérmicos, o sea, mantenemos nuestra temperatura corporal constante, esa constancia es dentro de un cierto rango. Y dentro de ese rango hay una variación de aproximadamente 2 grados de amplitud, o sea, la temperatura aumenta durante el día y llega a su punto mínimo en el medio de la noche. Este ritmo es muy importante en el sentido que tiene un papel de sincronizar al resto del organismo, está muy relacionado con nuestro estado de alerta, con nuestro estado de eficiencia, al punto que está muy bien demostrado que cuando nuestra temperatura corporal rítmica está en su punto mínimo, nuestra capacidad de reacción, nuestra eficiencia baja mucho. Por esto es que son muy comunes los accidentes a la noche. Por más que estemos despiertos, nuestra temperatura corporal va a bajar y ahí es donde disminuye nuestro estado de alerta y eficiencia, por lo tanto el riesgo de accidentes aumenta. Nuevamente acá, si de repente estamos aquí y decidimos tomarnos un baño frío, nuestra temperatura corporal va a bajar. Si estamos aquí con este valor de temperatura y tenemos que salir corriendo en el medio de la noche, el ejercicio aumenta la temperatura corporal, por lo tanto va a aumentar a partir de aquí. Otro ejemplo importante y totalmente opuesto a estos dos que mostré, la melatonina es la hormona del sueño. En este momento nuestra melatonina está cerrada, a la noche la melatonina aumenta, favoreciendo un estado de relajación y de sueño. Es la hormona del sueño, pero también es una hormona que interviene en numerosos procesos. Por ejemplo, también es una hormona que sincroniza el resto del cuerpo, es una hormona íntimamente relacionada con la salud del sistema reproductor, tanto en hombres como en mujeres, eh, y es un antioxidante potentísimo. Piensen así, y tiene una característica muy particular la melatonina, que si estamos expuestos a la luz, fíjense en acá, se inhibe automáticamente la producción de melatonina. ¿Qué significa esto? En nuestra vida actual, con luz eléctrica, con tablets, con un montón de dispositivos electrónicos que encima tienen luces LEDs, no hay producción de melatonina cuando estamos expuestos a la luz. Yo siempre pienso así, miren acá, más o menos 8 o 9 de la noche, comienza a aumentar la melatonina, pero ¿qué es lo que todos hacemos? Nos quedamos con las luces prendidas, mirando televisión, tablet, celular, etcétera. Conclusión, perdemos hasta 3, 4 horas de producción de melatonina con todos los efectos benéficos que uno pierde con esto. O sea, es un punto a considerar. Seguimos con 2 ejemplos más. Acá coloqué un cuarto ejemplo que es enzimas digestivas y hormonas del sistema digestivo.
están aumentados durante el día. Un detalle, quiero mencionar lo siguiente, todos estos ritmos los hice yo manualmente, no son una fiel reproducción de un ritmo, tienen el objetivo de dar una idea de cuándo están las variables más altas y cuándo están más bajas. Seguimos con las enzimas y hormonas digestivas. Están aumentadas durante el día. Somos animales diurnos, nuestro sistema digestivo está preparado para ingerir, digerir, absorber y metabolizar alimentos solamente de día. Fíjense en cómo el nivel está bajo de noche y ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con las personas que deben trabajar de noche? ¿Qué pasa con la gente que trabaja en turnos rotativos? Bueno, hay un experimento muy interesante, muy lindo, muy simple, que se hizo hace un tiempo atrás, en la cual se comparó, se tenía dos grupos de ratones exactamente en las mismas condiciones ambientales, a los dos se les daba exactamente la misma cantidad de alimentos, pero al grupo 2 se le daba de comer durante su fase inactiva, al grupo 1 se le daba de comer durante su fase activa. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasó? El grupo que tenía que comer solamente durante su fase inactiva, a pesar de que no era su óptimo, engordaba. Esto aparte de otras variables metabólicas, pero un dato muy visible fue el aumento de peso del grupo que era obligado a comer de día, perdón, durante su fase de sueño, debido a justamente que su sistema digestivo no estaba preparado para metabolizar los alimentos de una forma adecuada. Les doy otro ejemplo y el último, pero un ejemplo muy importante, que es el de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene un pico de producción dentro de las primeras 4 horas de sueño. Para que se produzca hormona de crecimiento se deben cumplir dos factores. Debe ser de noche y debemos estar durmiendo. De aquí la importancia que los niños se vayan a dormir a la noche y duerman tranquilamente toda la noche, porque es el momento que crecen. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa con un adulto? La hormona de crecimiento en los adultos es esencial para la reparación de tejidos. En otras palabras, es de noche que se produce la reparación de todos los tejidos. Durante toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, hay una destrucción de tejidos debido al uso, eso es indefectible, pero al mismo tiempo después hay una reparación de todos los tejidos. El tema es que la reparación va a ocurrir solamente si le damos las condiciones adecuadas para que haya reparación. Una es la nutrición adecuada, pero desde un punto de vista cronobiológico, dormir y dormir de noche es fundamental para que se produzca la hormona de crecimiento y permita esa reparación de todos los tejidos del cuerpo. Fíjense en la importancia de dormir de noche. Bueno, esto, solo di 5 ejemplos. Imagínense que les dije que todas las variables del cuerpo son rítmicas, pero fíjense en cómo el organismo, nuestra fisiología, pasa de un estado que favorece la actividad, el estado de alerta, la eficiencia, a un estado que favorece el descanso, la relajación y la reparación. Y esto ocurre día tras día. Esto es lo que se llama un orden temporal interno, una organización de un ser para que justamente sea eficiente, productivo. Y fíjense en que cada una de estas variables debe ocurrir en una relación de fase tal cual está. O sea, por ejemplo, el pico de cortisol siempre tiene que ocurrir 12 horas antes del pico de hormona de crecimiento, el pico de temperatura, no sé, 10 horas antes del pico de melatonina. Y eso se debe mantener para que el organismo manifieste bienestar, salud, eficiencia y longevidad. Y aparte, todas estas variables están relacionadas con los ritmos externos comportamentales, obviamente, y deben estar
en relación de fase con el ciclo externo de alternancia día-noche. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ir más al fondo. ¿Qué está debajo de todo esto? ¿Qué es lo que determinan estos ritmos? Hay un sistema de temporización circadiana. Hay relojes. En realidad, hay relojes en todo el organismo. Todos los tejidos del cuerpo tienen relojes, pero hay un reloj central que coordina todos estos relojes corporales. Entonces lo vamos a graficar así. Hay un reloj central que genera endógenamente un ritmo. Esto en 2017, el Premio Nobel de Medicina fue otorgado a 3 cronobiólogos por elucidar el mecanismo molecular genético que determina esa generación endógena de un ritmo. Pero no voy a entrar en ese detalle ahora. Seguimos con esto. Entonces, tenemos un reloj biológico central que genera un ritmo que debe ser sincronizado con los ciclos ambientales. Para eso hay vías aferentes que vamos a ver que es por los ojos. Y aparte, tenemos las vías eferentes, o sea, estos ritmos generados en el reloj biológico y sincronizados con los ciclos ambientales deben transmitirse al resto del cuerpo para que se vean los ritmos que mostré en la transparencia anterior. Esta es otra forma de verlo. O sea, a esto se reduce la cronobiología. Ciclos ambientales, relojes biológicos, ritmos biológicos. ¿Cómo se produce la sincronización? Esto es un esquema que muestra, esto es una estructura en el cerebro que es el hipotálamo. Es justamente dentro del hipotálamo, que es un centro de control del organismo, donde hay un montón de núcleos que cada uno controla diferentes funciones corporales, el sueño, la alimentación, la actividad, la producción de hormonas, etcétera. Justamente en esta estructura central de control están los relojes biológicos centrales, que se llaman núcleos supraquiasmáticos. Y vemos aquí cómo hay una conexión con los ojos, que justamente es por aquí que se produce la sincronización con la luz externa del ciclo claro-oscuro, lo que se llama el tracto retino-hipotalámico. Les voy a mostrar con un esquema visto desde arriba, es muy esquemático, pero para que tengan una idea de la relación que tiene este sistema de temporización circadiana con el sistema visual. Fíjense en acá, esto es visto desde arriba, un esquema, tenemos los dos globos oculares, tenemos los nervios ópticos, acá está el quiasma óptico y todas las estructuras del sistema visual. Como quizás todos saben, en la retina hay dos tipos de fotorreceptores, conos y bastones, que forman parte del sistema visual, el sistema de formación de imágenes. Pero paralelo a este sistema tenemos aquí los dos núcleos supraquiasmáticos, se los marco en rojo, son dos núcleos que trabajan de forma sincrónica, se llama supraquiasmático porque está arriba del quiasma óptico. Bueno, estos dos núcleos, los relojes biológicos, se conectan con la retina a través de lo que ya les dije, el tracto retino-hipotalámico de cada ojo. Y fíjense en lo que quiero resaltar, es que este sistema es independiente del sistema visual. Es un sistema fótico no visual. Y no solo tiene un tracto propio, que va desde la retina a los relojes biológicos, sino que tiene receptores aparte, son los receptores llamados melanopsina. Y esta melanopsina no es parte del sistema visual, sino parte del sistema de detección de la alternancia día-noche. Y más todavía, es sensible a básicamente sensible a una parte del espectro de luz blanca visible, a la luz azul. Por esto es que muy probablemente todos notaron que los celulares ahora vienen con una aplicación que si uno la activa va a filtrar la luz azul solamente a la noche, porque no queremos que los celulares afecten al reloj biológico de noche, sino altera la ritmicidad del reloj. Igual es mejor no usar el celular, pero tener esos filtros ayuda un poco en lo que es el efecto de la luz a la noche sobre los relojes biológicos.
Otra cosa que no está mostrada acá es que estos mismos fotorreceptores mandan prolongaciones a otras estructuras del cerebro que están relacionadas con el estado de activación cerebral, con ese estado de alerta. Por eso tampoco es bueno recibir luz en el medio de la noche, porque aparte de atrasar nuestro reloj biológico, nos pone en un estado de alerta y eso es lo que no queremos si es que queremos dormir a la noche. Seguimos. Volvemos acá. Eh, Conclusión. ¿Qué importancia tienen los relojes en salud humana? Como ya les dije, un individuo, en un individuo saludable, virtualmente toda función corporal exhibe ritmos circadianos, con una buena amplitud, con un periodo endógeno estable, con una notable precisión, estabilidad y relación temporal constante, que es lo que les mencioné antes. Todas estas variables internas que les estoy mencionando deben estar en una relación temporal constante entre ellas, deben estar en una relación temporal constante con el ciclo externo claro-oscuro. Y eso es lo que define un individuo que está saludable desde un punto de vista cronobiológico. ¿Cómo esto afecta a la salud? Vamos a volver a este grafiquito aquí, que a esto se reduce la cronobiología, como ya les dije, ciclos ambientales, relojes y ritmos. Vamos a ver qué pasa con esto. Si somos organismos que tenemos ritmos en todas las variables, ¿cómo incide eso en la expresión de enfermedades? Esto realmente, todos saben que hay ritmos en la incidencia de eventos médicos y severidad de síntomas. Esto también tiene mucho que ver con el diagnóstico. No es lo mismo tomar la presión arterial a la mañana que tomarla a la noche. El médico considera que hay un ritmo biológico de la presión arterial. Tiene mucho que ver con el tratamiento. No es lo mismo dar cortisol a la mañana cuando nuestro cortisol endógeno está alto que darlo a la noche cuando nuestro cortisol endógeno está bajo. Son todas variables que los médicos consideran en el momento de realizar un diagnóstico y suministrar un tratamiento. Veamos en el caso voy a dar solo 2 o 3 ejemplos en cuanto a ritmos en la incidencia de eventos médicos. Volvamos aquí. Les mencioné que hay un ritmo de cortisol que aumenta de día, baja de noche. ¿El cortisol qué es? Es un antiinflamatorio. Es un antiinflamatorio potente. Otra variable que no les mostré, hay un ritmo de adrenalina, es más o menos así, aumenta de día, baja de noche. Tanto el cortisol como la adrenalina son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales. La adrenalina también es una hormona de la actividad y también una hormona de estrés. Y es un broncodilatador. Tiene sentido. Si estamos en actividad, nos conviene tener los bronquios pulmonares dilatados para facilitar una respiración más intensa relacionada con una mayor actividad. Pero naturalmente a la noche baja, una broncoconstricción y también perdemos el efecto antiinflamatorio del cortisol, que es lo que resulta que una persona asmática tiende a tener más desconforto en respirar a la noche y las crisis asmáticas suelen ser más frecuentes a la noche. Otro ejemplo es el de la artritis reumatoide. La artritis es una enfermedad autoinmune y el cortisol es un inmunosupresor. Entonces, ¿qué pasa a la mañana? Durante toda la noche no hubo el efecto inmunosupresor del cortisol, por lo que el sistema inmunológico, por un mecanismo autoinmune, termina atacando las articulaciones y eso hace que de mañana las articulaciones estén endurecidas, inflamadas, doloridas. Bueno, aquí vemos que obviamente el tratamiento va a tener mucho que ver con estos ritmos endógenos que afectan estas enfermedades. Otro ejemplo es el de los infartos y accidentes cerebrovasculares. Acá lo puse de una forma muy general, la actividad cardíaca, o sea, si estamos en actividad de día, nuestra actividad cardíaca va a aumentar principalmente en la mañana.
Estudios epidemiológicos demuestran que la mayor incidencia de infartos y accidentes cerebrovasculares ocurre entre 6 de la mañana a mediodía, justamente porque aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, hay una mayor tendencia a coagulación a esta hora, y todo esto en un individuo susceptible, este conjunto de factores pueden tildar el balance hacia la crisis cardiovascular. Nuevamente, todo está también relacionado con el diagnóstico, así como el tratamiento. Bueno, volvemos a este gráfico. ¿Qué es lo que pasa cuando se alteran las pistas temporales? Esto ocurre en muchísimos casos. Un ejemplo es el caso de las terapias intensivas. Ha sido muy común que justamente por un interés de mantener controlado a estos pacientes que están en terapia intensiva, que son muy vulnerables, a mantener todo constante, luz constante, con interacción con el personal de salud constante. Si es un paciente que tiene que ser alimentado por sonda, peor, porque va a tener alimentación constante. O sea, hubo siempre una tendencia a, sin darse cuenta, a eliminar las pistas temporales. ¿Y qué es lo que hace eso? Desorganiza el sistema, no hay sincronización a un ciclo claro-oscuro que no existe en realidad. Conclusión, hay una tendencia a que se atrase la recuperación de los pacientes. Ahora se busca aumentar las pistas temporales, por ejemplo, tener ventanas en las salas de terapia intensiva que permitan justamente acentuar el ciclo claro-oscuro y por lo tanto la organización temporal del paciente. Otro ejemplo, vuelos transmeridionales. Aquí puse un mapa con los usos horarios. Vamos a suponer que viajamos desde Buenos Aires hasta París, son 5 a 6 horas de diferencia, o peor todavía, desde Buenos Aires a Japón, 12 horas de diferencia. ¿Qué es lo que pasa apenas se llega al lugar del destino? Uno está con la hora del lugar de origen, su reloj biológico está con esa hora, pero en el lugar de destino es una hora totalmente opuesta. Los síntomas son diversos, aquí están algunos: alteraciones digestivas, insomnio, fatiga, irritabilidad, ineficiencia cognitiva y física, desmotivación, dificultad de concentrarse, migrañas, etcétera. Les muestro qué es lo que pasa. Esto se ha simulado con animales en laboratorio. Esto les había mostrado antes. Acá está el ciclo claro-oscuro y esta es la actividad de un ratón con su actividad concentrada durante la fase oscura. Cómo se simula un vuelo transmeridional, se cambia abruptamente el ciclo claro-oscuro. Y así aparecen una serie de transientes día tras día hasta que finalmente el animal consigue resincronizarse al nuevo ciclo claro-oscuro. Pero ¿qué pasó durante todo este periodo de transientes? Todos los síntomas de jet lag, de los vuelos transmeridionales. O sea, en este periodo se desorganiza el sistema, no solo el animal no está sincronizado a su ciclo claro-oscuro, sino que encima internamente las diversas variables endógenas se salen fuera de fase y eso produce ese malestar. Otra forma de verlo, volvamos aquí. Supongamos que estamos aquí, tomamos un avión y de repente en poco tiempo estamos aquí. Seguimos aquí nosotros fisiológicamente, estamos con todas las variables empujándonos a ser activos, a estar en estado de alerta. Sin embargo, es de noche y tenemos que irnos a dormir. Eso demuestra, es una forma de ver el conflicto temporal que se genera y que genera malestar. Esto está muy relacionado con otros tipos de alteración de pistas temporales, que es el trabajo en turnos rotativos, que una proporción importante de la población mundial debe trabajar de noche o debe trabajar en turnos rotativos. Una semana trabajan a la mañana, otra semana a la noche, otra semana a la tarde o menos de una semana. Conclusión, es constante la fatiga. Fíjense, podemos dividir los efectos en tres efectos. Uno es los síntomas inmediatos que
son los mismos que los vuelos transmeridionales. El tema con el vuelo transmeridional es que uno eventualmente se recupera. Con la persona que trabaja en turnos alternados es constantemente se está empujando los ritmos hacia un nuevo esquema. No termina de adaptarse al nuevo esquema de trabajo que ya se lo cambian y tiene que volver a ajustarse gradualmente al otro esquema. Conclusión, aparte de los síntomas inmediatos, existen los efectos a largo plazo, que son diversos. Esto está muy bien estudiada en el área de cronobiología humana. Hay una mayor incidencia de cáncer, de problemas cardíacos, alteraciones gastrointestinales, alteraciones metabólicas, y está demostrado que disminuye la longevidad cuando esto pasa por muchos años. Y hay un tercer efecto, los errores humanos en funciones laborales. eh, Se sabe, ya les había mencionado antes, que hay registros clarísimos que demuestran que la mayor parte de los accidentes ocurren después de medianoche, y esto se ve inclusive, por ejemplo, Chernobyl. El accidente de Chernobyl fue después demostrado que fueron errores humanos causados por gente que estaba cansada, desajustada a su esquema de trabajo. Seguimos y volvemos a este gráfico, y ahora vamos a hablar un poquito de variaciones del propio reloj. Puede haber alteraciones en el funcionamiento del reloj, en la genética. Acá solamente voy a hablar de los cronotipos, que tienen que ver con la genética del reloj. Todos sabemos que a algunos nos gusta despertarnos muy temprano, tenemos nuestra mayor eficiencia a la mañana, y ya cercana a la noche no aguantamos más y queremos irnos a dormir. Estos son las personas matutinas. Después están las personas que les gusta despertarse tarde, tipo 10, 11, mediodía, y entran en actividad recién al final de la tarde y se permanecen despiertos hasta tarde súper eficientes. Estos son los vespertinos. Me olvidé de explicarles bien, acá es el número de personas que es graficado en función de la hora que les gusta despertarse en la mañana e irse a dormir a la noche. Acá están los más tempraneros, acá están los más tardíos o vespertinos. La mayoría de nosotros estamos en el medio, o sea, es indistinto, uno se adapta a cualquiera de los dos extremos. Después, como ya les mencioné, están aquellos matutinos, aquellos vespertinos. Fíjense en que hay una tendencia hacia los vespertinos, después les explico por qué. Esto es determinado, tiene una base genética, hay una tendencia a este, eso, genética, que la persona generalmente que es muy vespertina o muy matutina tiende a, como les digo, tiene un componente genético, la estoy complicando. También hay un efecto de edad que es muy determinante. Por ejemplo, niños y adultos mayores tienden a ser matutinos, mientras que adolescentes y adultos jóvenes tienden a ser vespertinos. Por eso hay esta tendencia acá a mayor cantidad de vespertinos. Y finalmente, dentro de este gráfico, que tiene una distribución normal, fíjense en que acá hay unos extremos que son ya matutinos muy extremos, vespertinos muy extremos, que tienen su nombre, es considerado un síndrome y es una alteración muy disruptiva. Son personas que tienen problemas en ajustarse a la sociedad, en adaptarse al trabajo, a sus estudios, tiene cambios de humor, le afecta el desempeño, y hay un efecto psicológico importante. Acá podemos irnos un poco a la relación con enfermedades psiquiátricas. Se ha establecido una estrecha relación entre la organización temporal de individuos con la etiología de varias enfermedades. No está muy determinado si la alteración rítmica determina la alteración psiquiátrica o viceversa. Fíjense en acá, este es un ejemplo, este es un actograma de un individuo saludable, pero sin trabajo, perfectamente rítmico, se va a dormir todos los días o está activo todos los días más o menos a la misma hora y duerme
a la misma hora. Y fíjense en cómo diferentes grados de esquizofrenia van mostrando, acá está como un libre curso, acá hasta se vuelve medio arrítmico, este también no tiene ningún padrón definido, acá está muy alterado, acá también con un libre curso aquí y así. O sea, hay una alteración, casi siempre enfermedades psiquiátricas están relacionadas con alteraciones rítmicas. Y esto se ha demostrado que muchas enfermedades psiquiátricas puede mejorarse muchísimo la sintomatología con tratamientos cronobiológicos. Y de eso le quiero hablar ahora. ¿Qué es un tratamiento cronobiológico? Parece algo importante, tratamiento cronobiológico, pero en el fondo es algo muy simple, muy intuitivo, que se los voy a resumir aquí en este gráfico acá coloqué una escala de tiempo con su noche, día, noche. Traté de imitar aquí los amaneceres y atardeceres con sus frecuencias de ondas predominantes. Lo más importante en un tratamiento cronobiológico o en cualquier persona que quiera estar bien saludable es exponerse a la luz a la mañana. Si es al amanecer, mejor todavía. Es el momento que el reloj biológico tiene una mayor sensibilidad a la luz y es el momento que se produce un adelanto de fase. O sea, acuérdense en que el reloj biológico tiene un periodo mayor a 24 horas. Entonces es fundamental adelantar ese reloj todos los días 30, 40 minutos y esto se hace con esta luz, es lo más potente, adelantarlo con esta luz matutina. Tanto que existen lámparas de tratamiento lumínico, se usan mucho en los países nórdicos, se usan mucho en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas o en el caso de vuelos transmeridionales, o sea, por ejemplo, hay equipos de deportistas de élite que deben viajar a Japón, por ejemplo, a una olimpiada, y generalmente piden asesoramiento de cronobiólogos y una de las cosas que hacen es este tratamiento de luz a la mañana porque permite ajustar rápidamente el reloj. Otro caso, y en contraposición a eso, la luz a la mañana es buena, la luz a la noche es pésima, porque la luz a la noche atrasa el reloj, todo lo contrario de lo que queremos para ajustarnos. Eh, o sea, el uso de electrónicos a la noche no es deseable si queremos dormir bien y tener ritmos bien organizados. Se pueden usar, como les dije, los filtros de luz azul, que ya ayuda mucho, pero no es 100% eficiente, o sea, mejora. Aparte está el tema de acuérdense que les dije que la luz aparte estimula el cerebro, o sea, más allá de afectar el reloj biológico, también tiene un efecto de alertar al cerebro y no queremos eso a la noche. Aparte está, depende de qué miramos, si miramos algo estresante, algo, no sé, una serie de Netflix de acción o de terror, obviamente eso va a tener otro efecto en el cerebro que nos va a alterar el sueño. En vez de eso, de usar electrónico, lo ideal es realizar actividades relajantes, leer un libro, escuchar música, meditar antes del horario de irse a dormir. Otras formas de ajustar el reloj es ejercicio físico. Siempre hay que hacer ejercicio físico. Lo ideal es durante el día, lo más temprano posible. Ejercicio físico a la noche no es bueno porque atrasa el reloj biológico. Esto está muy bien demostrado. Pero bueno, si no hay otro horario para hacer ejercicio, es mejor hacerlo que no hacerlo. Otro caso es las comidas regulares y decrecientes, o sea, cumplir con un horario, con el desayuno, almuerzo y cena, y de forma decreciente. O sea, en la literatura de metabolismo, nutrición, es altamente recomendable alimentarse muy bien a la mañana, comer menos al mediodía y mucho menos a la noche y lo más lejos posible de la hora de irse a dormir. Está ese dicho que dice desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, que tiene aparte de un efecto nutritivo y metabólico, tiene un efecto en el sistema de temporización circadiana.
Otros casos, el caso de la melatonina es una forma de tratamiento muy importante que cuando uno quiere, está con un periodo de mucho desajuste rítmico, o en el caso de vuelos transmeridionales, o en el caso de tratamiento de enfermedades tanto circadianas como mentales, se usa mucho la melatonina media hora, una hora antes del horario de irse a dormir. Em, Está de más decir que la total oscuridad durante la noche es fundamental, primero porque el contraste día-noche hace que el sincronizador sea más. Segundo, porque sabemos que la luz inhibe la producción de melatonina, por lo tanto, total oscuridad, y cuando me refiero a total oscuridad, ni siquiera a veces uno tiene la laptop cargando y hay una lucecita roja, bueno, eso tampoco es bueno. Eh, Sin contar que hay otros efectos, bueno, el tema de que estimula el cerebro, la luz, eh, quiero decir que produce un estado de alerta, y hay otro caso que no es cronobiológico, pero es muy importante tener en cuenta, los fotorreceptores de la retina, que se usan todo el día porque somos diurnos, se regeneran solamente cuando hay oscuridad total, o sea, aunque sea por la salud ocular, está bueno dormir en oscuridad total. Seguimos, bueno, obvio, tratar de asegurar 7 a 8 horas de sueño si somos adultos, más si son adolescentes o niños. Otros ejemplos, no tomar bebidas estimulantes cerca de la hora de dormir. Si uno va a hacer una siesta, que está bueno hacer una siesta, que no sea más de 30 minutos y que no sea después de las 4 de la tarde. Bueno, con esto terminamos, y esto sería lo que sería, acá, en este gráfico vemos lo que es un tratamiento cronobiológico, que ven que es algo barato, eh, es algo que no requiere ningún tipo de costo más allá de la melatonina, si uno quiere tomarla, o si uno quiere un tratamiento, una lámpara de tratamiento de luz. Todo lo demás es intuitivo, implican una disciplina. Obviamente, en el primer día que hagamos esto, no vamos a tener un efecto inmediato. Estas son cosas que se van adquiriendo y van haciendo un efecto un poquito más a largo plazo, eh, pero con el tiempo el efecto va a ser impresionante si uno lo cumple. Muchísimas gracias y chao, chao.